27º Día de los Castillos, donde la organización de esta Asociación Española de Amigos de los Castillos ha tenido a bien empezar los actos de esta semana de encuentro en Cartagena, nuestra ciudad. Hay un lema de Cartagena que dice: ciudad de submarinos. Vive Dios, que es cierto, pero tenemos muchos más submarinos, castillos que submarinos. Creo que elementos defensivos vamos por, puede ser 700. 600. Mi nombre es Pablo Rodríguez y yo estoy de concejal de patrimonio del Ayuntamiento de Cartagena, y suelo decir que lo que no se usa se pierde, y para usarlo hay que tocarlo. Es decir, no puede ser que tengamos elementos de patrimonio y como resulta que los queremos tanto, pues no hay manera de darles un uso. Les pongo un ejemplo. No hace mucho tiempo me vino un jeque árabe, pero jeque vestido, pañuelo y cordón de los camellos, y dijo: me gusta este castillo. Quiero hacer un palacio de congresos y quiero hacer un embarcadero para venir con los yates y todo. Y yo le dije: bueno, excelencia, Ana es grande, pero el embarcadero no se puede hacer. Digo: bueno, vale, pero quiero el castillo. Y ahí nos encontramos con un cuerpo legal imposible. Si no es por patrimonio, es por la ley de costas, por la demarcación, por la línea o el uso, y no hay manera. Les pongo otro ejemplo que es de otro reino. En el centro de Cartagena tenemos patrimonio a capazos. Tenemos una ciudad romana debajo y edificios patrimoniales preciosos. Uno de ellos. Resulta que los vecinos dicen: queremos poner un ascensor porque somos mayores, y resulta que yo tengo que subir al tercer piso o cuarto con las bolsas de la compra y no puedo. Bueno, pues un compañero mío, arquitecto, dice: no, es que se desvirtúa el espacio compositivo de la escalera. Los arquitectos decimos estas cosas y más, ¿eh? Pues nada, no se puede poner ascensor. Pasa un tiempo y un vecino octogenario se mete una galleta por la escalera y se mata. Claro, el resto dice: bueno, vamos a ver, vámonos, vamos a la casa que tenemos en La Manga, atrancamos la puerta, cerramos el edificio y él solo se va deteriorando poco a poco, y dentro de 10-15 años se vendrá abajo. Porque como lo queremos tanto, no somos capaces de hacer nada por él. Y esto es un mensaje que os doy porque creo que sois defensores de los castillos, os gustan los castillos. Y hay que hacer un esfuerzo de flexibilizar las cosas. Si no intervenimos en las fortificaciones o en los edificios patrimoniales, no se pueden salvar. Cuando Carlos III hizo nuestras fortificaciones, tiempo después resulta que la estrategia defensiva cambiaba y se intervenía sobre ello. Lo que no puede ser es que, si no se puede tocar, lo perderemos. Me había preparado una palabra María José Madrid, arqueóloga, y nada más que he leído al principio. Nada, simplemente darle de nuevo la bienvenida. Creo que han tenido una comida interesante y nada, pues muchas gracias, bienvenidos y vuelvan pronto. Bueno, pues buenas tardes, y en nombre de la Delegación Española de Amigos de los Castillos, te quiero dar las gracias por estar aquí y por representar al consultorio que representa. Darle las gracias también por la acogida de visitas que hacemos celebrando el Día Nacional de los Castillos, que me vais a perdonar porque no va a ser Día Nacional, va a ser Semana Nacional. Y es que, como sabéis, y ya lo hemos hablado muchas veces, vosotros sabéis que visitáis y conocéis con nuestra asociación todo el patrimonio de lo que es nuestra región, pues esto daba para mucho y teníamos que dar un poco de visibilización a otras ciudades que no fuese solamente pues Murcia.
porque estamos aquí en Cartagena. Es el primer día. Abrimos estas festividades, abrimos estas celebraciones aquí en Cartagena y hemos querido hacerlo porque no podía ser de otra manera, por lo que esta ciudad representa, porque estamos en una ciudad como trimilenaria. Y bueno, y el patrimonio, yo creo que aquí, yo soy la menos indicada para hablar, pero es casi inagotable. Y también por el trabajo que está haciendo y porque pocas ciudades representan esta continuidad histórica y la diversidad cultural y la cantidad de fortalezas que tienen. Entonces, pues era un buen lugar in situ, además de, bueno, porque también por mis venas corre sangre de Cartagena, hay que decir. Pero Cartagena ha sabido conservar su patrimonio, proyectar su legado y unir pues historia, patrimonio y turismo. Y creo que lo está consiguiendo. Tenéis mucho trabajo, ¿verdad? Trabajo tenéis bastante, pero lo estáis haciendo. Y bueno, ya hemos estado con José Antonio, tampoco me quiero yo dilatar en el tiempo, puesto que él sabe que tenéis cosas muy interesantes que decirnos y proyectos a corto plazo. Y termino pues dándote las gracias, Pablo, a ti y al consistorio que representas por esa labor que estáis haciendo de difundir y mantener y poner en valor el patrimonio. Los que somos amigos de los castillos, pues verdaderamente amamos los castillos, amamos las fortalezas y amamos nuestra historia. Por eso os agradecemos nuevamente esa labor. Gracias. Y yo le cedo la palabra a José Antonio, que yo no lo voy a presentar porque ya no han dado muchas cosas, no han dado alguna conferencia en Murcia, ya os he puesto todo lo que hace y lo que está haciendo actualmente, y ya lo hemos oído allí, nos ha encantado. Os va a seguir encantando. Gracias. Si queréis, Sí, es mejor. bueno, buenas tardes. ¿Se oye? Pues, Ponte todo Victoria. Sí, sí, sí. buenas tardes. Mis primeras palabras son de agradecimiento. Quiero agradecer a la Asociación de Amigos de los Castillos, la Asociación Española de Amigos de los Castillos y a su representación en Murcia, haberme invitado a compartir con ustedes esta primera jornada de divulgación, de celebración de este Día Nacional de los Castillos. Y que además hayan elegido Cartagena para dar la primera de las conferencias que se van a dar a lo largo de esta semana. Quiero agradecer a Magdalena que contara conmigo, que me invitara a dar esta conferencia. Bastante encantado, como siempre, con la asociación es muy fácil dar las conferencias, siempre la asistencia está garantizada, el lleno está garantizado. Y también quiero agradecer a Elena, como siempre, pues, que ponga a disposición un lugar tan excepcional como es el teatro. Gracias a Pablo, a José, bueno, y a todos ustedes, amigos, bueno, por estar aquí para compartir. Pues en los próximos minutos quiero hacer un recorrido por lo que es la historia del patrimonio militar de Cartagena. Sobre todo me quiero centrar en el pasado, que ya hemos visto algo, les he adelantado una explicación ahí en el faro de Navidad, in situ. Quiero hablar del presente, quiero hablar del futuro. Siempre hablar del futuro es más complejo, pero creo que también es necesario plantear hacia dónde vamos en cuanto a la gestión del patrimonio militar de Cartagena. Como decía Pablo, es ingente y abrumado muchas veces. Llevamos pues, más de 600 elementos catalogados. Esto va en tiempos de la música Cartagena. Cuando te metes a trabajar, no se escucha. Sí, ¿se escucha ahora? Me acerco más.
como digo, es un patrimonio ingente y cada vez que nos ponemos a hacer alguna cancelación, no deja de sorprendernos nuevos elementos que vamos añadiendo al inventario. Este es el título de la conferencia: pasado, presente y futuro de este patrimonio de Cartagena. Y antes de comenzar, como les explicaba antes, tenemos que tener también presente todo el contexto geográfico. Es muy importante todo el contexto geográfico de Cartagena. La costa es una costa, como les decía, abrupta, que en sí mismo la propia costa de Cartagena es un sistema es una defensa, es un acantilado de alturas a algunos puntos de más de 200 metros, por lo que esa costa acantilada, esa costa escarpada, que nos abre a esa llanura litoral que es el campo de Cartagena. Bueno, pues está abierta por una serie de puntos que dan conexión al interior, pequeñas bahías, como es la de Ormán, como es la de El Portús o como es la de Escombreras, y en el fondo de esa es que no me funciona, no sé por qué, pero no se ve, el puntero no se ve, ¿no? Sí, no, perdón. ¿Se ve? Sí, no, no se ve el puntero, me lo he traído más. Bueno, pues como verán, al final de esa costa se va introduciendo hacia una bahía natural que se organiza en dos bloques, en la bahía y un mar interior más de Mandarache, y tiene una serie de bajos, una serie de accidentes geográficos que determinan esa entrada, esa bocana, que son las puntas, en la punta de Podadera, de Navidad, de Caboticas y de Santana, y con una serie de lascas que les explicaba que dificultan en un momento determinado considerablemente la navegación. Y bueno, pues el interior quedaba al interior de una bahía, como digo, hacia el mar de Mandarache, hacia el Marjana, de esa bahía, a una península rodeada por 5 colinas, que le da una defensa natural muy acentuada y que lo que permite. Muchísimas gracias. Dentro de los que tiran los aviones al mundo. Muchas gracias. Con esto nos va. Bueno, como les decía, tenemos enfocado a una bahía por 5 montes, 5 colinas, y como vemos en esta península rodeada por el mar, comunicada con el exterior, por esta zona precisamente donde se encuentra esa muralla única. Pasado, pues he querido poner titularlo como 2 milenios de patrimonio desde un punto de vista tecnológico, una evolución desde un punto de vista tecnológico, cronológico y tipológico. Ya se nos explica desde un punto de vista tecnológico. En Cartagena podemos hablar de 2 tipos de tecnología: una artillería o una fortificación neurobalística, aquella que las armas son por medios mecánicos, y luego la artillería pirobalística por reacciones químicas, que es la pólvora. Y en Cartagena, pues yo he dividido esas etapas. En la fortificación neurobalística tenemos 2 etapas: la antigüedad, en la cual pues tenemos la muralla púnica, la muralla romanas o la muralla bizantina. De época medieval tenemos la muralla, la fortificación islámica, y tenemos la fortificación castellana, muy interesante. Ahora veremos los paralelos. Van a ir a Lorca y verán el paralelismo de la torre alfonsina de Cartagena con la torre alfonsina de Lorca. Y pasamos a un cambio tecnológico. Por estética nos habla de esa fortificación pirobalística. Y lo que les comentaba hace un rato, la fortificación, es decir, tenemos que entender la artillería para poder comprender las estructuras arquitectónicas. Un castillo está diseñado para contener, para defenderse y para poder atacar con un tipo de armas. Si ese tipo de armas cambia, la estructura arquitectónica de ese castillo tiene que cambiar. E igualmente con la artillería pirobalística. Es decir, el paradigma es, si algunos de ustedes han estado en Constantinopla, en Estambul, y ven esas murallas, que es el paradigma del final de la arquitectura de la artillería neurobalística, esas fortificaciones, una sucesión de líneas, de altos torreones. Cuando llegan los turcos, lo que hacen es con la artillería pirobalística, a cañonazos, la demuelen. Hay que cambiar la estructura arquitectónica, porque lo que no puedes tener ahora son edificios que se señoreen sobre el territorio, como en época medieval, y que pueda la artillería, los cañones, el tiro tenso que te hace un cañón, pueda fijarlo y demolerla, como pasó en Constantinopla o como
los reyes católicos conquistaron las últimas plazas nazaríes a base de cañonazos, como está muy bien representado en el coro de la artillería de la Catedral de Toledo. Es decir, la artillería es lo que cambia prácticamente un cambio sustancial en la historia de la humanidad. Es decir, acaba con los imperios y empieza un imperio no, pero otomano, el Mediterráneo, el imperio español, y que además del imperio español, la primera arquitectura universal se va a extender por América, Portugal, África, es la arquitectura esa arquitectura preparada para esa artillería. Pues en Cartagena tenemos también esa fortificación de transición, que vamos a ver qué pasa cuando se empiezan a dotar de artillería, y tenemos la suerte de tener un emperador Carlos I, que está diseñando el molinete, esa artillería que se puede usar artilleros de transición. Tenemos también toda la fortificación, ya esa primera fortificación adoptada que vamos a ver, y vamos a ir viendo cómo va evolucionando a lo largo del siglo XVIII y hasta mitad del XIX una artillería pirobalística de avancarga, es decir, los cañones se enfocaban por la parte delantera. ¿Qué sucede a partir de la segunda mitad del XIX? Entra con la segunda revolución industrial la artillería de retrocarga, con tubos de acero, con pólvoras, es decir, con más alcance, más estructuras arquitectónicas. No vale, hay que enseñar nuevas fortificaciones. Todo este recorrido de más de 2000 años de geoestética lo podemos contemplar en Cartagena prácticamente hasta nuestros días. Sigo avanzando y vamos a hacer un pequeño recorrido por esa fortificación de época. Pero necesitamos cambiar una luz que tenemos al fondo que se está todo el tiempo parpadeando. Y esa es una labor que te dejo, te la regalo. Sí, la he cambiado varias veces. No. Bueno, tú no le hagas caso. Sigo. Bueno, pues tenemos el ejemplo de esa arquitectura pública, de esa muralla pública que está precisamente en ese lugar de conexión entre esa península y la zona exterior, doble línea de muralla seccionada perpendicularmente con esas casamatas. Tenemos fortificación romana, fortificación clásica en el Parque Arqueológico del Molinete. Es muy interesante porque aquí pueden ver que desde la muralla púnica romana hasta la del 16 está una encima de otra. Evidentemente, la topografía es la que condiciona, era el límite de la ciudad del norte y durante cientos de años es el lugar donde se están desarrollando las no tenemos evidencia material de esas fortificaciones, pero sí referencia a través de las inscripciones, bueno, una inscripción de Comenciolo, o una fortificación, una parte de ustedes vienen de Murcia, ahora está muy de moda lo de las fortificaciones del Rey Lobo, pues si son fortificaciones del Rey Lobo, no fuera. Es decir, el Castillo de la Concesión, tipológicamente, es una fortificación islámica de manto de planta cuadrangular, como el Castillo de Larache o el Castillo de la Somada, con torreones de tapial en las esquinas y torreones en las cortinas. Entonces, tenemos una medina, una típica medina con sus alcázar, sus alcazados, sus arrabales, con sus fortificaciones de tapia, que deberían ser el Castillo de la Concepción, es posible contemplar muchas de estas evidencias. Bueno, pues con la conquista castellana vamos a tener una transformación muy importante. Y lógicamente lo que es Cartagena hoy día es lo que Alfonso de un sabio dispuso para que fuera Cartagena, que fuera el puerto de Castilla, el puerto de Castilla en el Mediterráneo. Alfonso es responsable de su política en el pecho del imperio, en el pecho de Allende, y lo que hace es proyectar una idea de crear una orden, la Orden de Santa María de España, una orden con proyección marítima. Podríamos decir que son los antecedentes de la infantería de marina. Es la primera vez que un rey crea un cuerpo militar, en ese caso la caballería, pero una orden militar, una orden de caballería para embarcar, y además tiene acción marítima, como digo, para el desarrollo de ese pecho imperio que hay que esperar precisamente a época ya de la unificación peninsular, y ese papel y esa idea que Alfonso X sabio dejar establecida va a ser el papel que va a tener Cartagena.
huerto de la monarquía para su proyección mediterránea. Tenemos su torre de homenaje, la torre de homenaje que fue magníficamente, su programa iconográfico es uno de los programas iconográficos más interesantes de época bajo medieval, que lo estudió, hizo un buen estudio el doctor Munera Navarro, sobre toda su simbología, toda la simbología de esa idea imperial, además Alfonso el Sabio, por dinástico, su madre Beatriz de Suabia, bueno, pues tenía derecho dinástico al Sacro Imperio. Pues toda esa iconografía está representada en los relieves que se conservan hoy día en la torre del homenaje de la Concepción. Una torre que, por cierto, tiene su torre gemela en el castillo de Lorca y al final no deja ser hitos, los mojones del reino de Castilla. En un lado, Lorca hacia el reino nazarí de Granada, aquí hacia el Mediterráneo, y en Monteagudo, ese castillo, hacia el reino de Aragón. Esos son los tres grandes hitos que señorean el territorio de Alfonso X. Sigo avanzando y llegamos a esa etapa de la artillería urbanística, ese cambio tan radical que es con la caída de Granada, con la llegada a América y con un cambio sustancial en el orden mundial. Y Cartagena pues, va a recuperar ese papel que Alfonso X le dio. Desde aquí salen las expediciones para la conquista de Gran Mazalespí de manos del cardenal Negro y se convierte en un lugar importantísimo para la flota de galeras. Tenemos una muralla de transición, aquí tenemos esta traza que yo ya me mojo y lo digo, esta traza no tengo ya prácticamente la menor duda que es de Miser Benedito de Rávena, que en 1533-34 la está diseñando, de hecho hay una parte que hay varias grafías, y es la que el emperador va a trabajar sobre ella en 1541 cuando está en Cartagena del desastre de la jornada de Argel. Pero casi seguro, la semana pasada he estado viendo algún tipo de sofisticación de tipo que casi seguro en tu Cartagena, o sea, que tú y además con la orden de diseñar y corresponde ese tipo de diseño que está. Bien, pues tenemos restos conservados en el Parque Arqueológico del Moniere de esta fortificación de transición y el orgullo de decir que un emperador, Carlos I, ha participado en el diseño y en la traza de esta fortificación. Y unos años después, con la caída de todas las plazas norteamericanas, el peligro del norte de África se combina en las costas, es decir, las costas de la península están arrasadas y hay que empezar a fortificar en Cartagena. Incluso hay desembarcos en las Algamecas, hay ataques de piratas a la costa y se fortifica. Y esta es la fortificación, una fortificación como tal diseñada para contener artillerías, pero una fortificación abarrotada. Pero bueno, decir que es una fortificación de campaña. Una fortificación de campaña porque se construye a base de piedra compactadas en cancha, se le da un revestimiento y se le llama fortificación de campaña cuando se construye algo muy rápido y provisional. Por lo que es provisional, pues tenemos casi 200 años en funcionamiento y todos los ingenieros militares que mandan a la monarquía a que le haga un informe, porque está diciendo lo mismo. Esto hace falta encamisarlo porque las cortinas, las tierras se están cayendo, las tierras compactadas y hace falta encamisarlo bien con ladrillo o bien con mampostería. Pues esta es la que llega prácticamente hasta el siglo XVIII, hasta que se construye en algunos tramos la muralla de Carlos III. Seguimos avanzando y en esta época también tenemos una ocupación del territorio muy interesante, que es toda la política de construcción de torres de campo y de torres de costa. Me he olvidado decir que la otra muralla participa también otro ingeniero militar, Giacomo Palearo Latino, junto con Antonelli y de la mano del virrey Juan Bautista, Asiano Gonzaga. Bien, pues también Antonelli y Gonzaga se están encargando de proteger la costa. La costa porque hay un problema, es decir, esta ciudad se muere de hambre, no tiene recursos económicos. O proteges a la gente en el campo, es decir, a los ganaderos, a los agricultores, y para ello creas un sistema de torres de campo donde esta gente se pueda refugiar, y para las pesquerías, para las almadrabas. Y seguimos teniendo la única almadraba del Mediterráneo, seguimos teniéndola aquí, en la Zoía. Entonces, para las almadrabas que había, es decir, para la explotación de la pesca, necesito poner una serie de torres, que son las torres, que aquí las tenemos,
todas las torres o bien circulares o bien poligonales que valoran toda la costa del reino para dar protección pues, en forma de las orillas, Mazarrón, Nuevo, Cabo Cope, la Canizada, bueno, de Palos, y que están dando protección a esas. Aparte hay atalayas más pequeñas, los puntos donde desembarcaban los moriscos bereberes para hacer aguadas. Bueno, pues, también es interesante que en esta época del siglo XVI pues, tenemos una ocupación y vemos ya los primeros planes para la protección de la bahía. Hay un primer proyecto a principios del 17 del Marqués de los Vélez, en la Laja, y que nos habla además, diseña un fuerte para tener artillería, y nos dice además, curiosamente, que hay restos de fábricas antiguas, de morteros antiguos. Pudiera haber una fortificación, un faro romano de época clásica. Pero sí que había restos, sí que te está diciendo en la descripción que se está haciendo de la Laja que hay restos de otras edificaciones más antiguas. Bueno, no se hace, pero sí que se construye una torre. La torre que hemos visto detrás del Fuerte de Navidad, una torre que queda inconclusa porque el concejo empieza a hacerla bueno, por sus criterios, autorización y se para. Una lo para, se ha gastado un dinero que no estaba autorizado y pues ahí queda era un sistema, como pueden ver, un sistema de torres que es aquí y aquí y otras torres para la Gameca. Después sí que es fuerte el tercero. Casi está ciego. Bueno, y es un sistema de torres, que lo que querían con cadena y demás cerrar la entrada. Y seguimos avanzando en esa evolución y empieza lo que se conoce como la experiencia de Trincautijas. A mitad del siglo XVII tenemos una propuesta de llevar a la punta de Trincautijas varias piezas de artillería, y con esas piezas de artillería consiguen cerrar con fuego artillero, cubren a la voladera, incluso llegar a la Gameca, llega a Escombrera y se plantea que para proteger la bahía ya se monta una fortificación provisional de tierra y fajina, pero ya hay una fortificación que 2 años después impide que una flota francesa que venía a pegarse fuego porque no de Silva, venía a pegarse fuego a la carrera que había dentro del puerto, pueda entrar porque es cañoneada desde estas posiciones. Y seguimos avanzando y se crea lo que es el primer sistema defensivo. El sistema defensivo es cuando no es una fortificación en sí mismo, es cuando una serie de fortificaciones tienen relación entre ellas. Es decir, cuando una fortificación es subsidiaria de otra, cubren su fuego, cruzan su fuego, de manera que hacen impenetrable si una fortificación cae en la otra, puede seguir batiendo en las zonas. De manera que eso es un sistema. Ese sistema se completa durante la Guerra de Sucesión en la transición al siglo XVIII, con ya 4 baterías, es Navidad, es Trincautijas, es Santa Ana y es Podaderas. Es decir, están cruzando sus fuegos, las puntas están cruzando las baterías. Aquí tenemos Navidad, aquí tenemos Trincautijas, bueno, pues están cruzando estas 2 puntas. Entonces, aquí estamos viendo el proyecto de Hércules Torelli para la fortificación de la batería de la Potadera. Es interesantísimo. Todo lo que están viendo son las cañoneras que estamos viendo a estos son bolas, y hasta donde estudia cada cañonera hacia dónde dirige sus disparos. Y llegamos a un momento culmine, que es la construcción del arsenal, es un cambio dinástico, como les comentaba. El cambio dinástico es muy importante porque con ello, los Borbones viene la Ilustración, viene el reformismo ilustrado y algo que es fundamental para España, para la monarquía. Es decir, somos un imperio, no necesitamos barcos, necesitamos comunicarnos con nuestros territorios de ultramar, que son universales, desde Asia hasta América. Y Patiño crea la Real Armada y crea la política de arsenal de departamentos marítimos, y cada departamento marítimo es adscrito a un arsenal, norte, mediodía y levante, en Cartagena es levante, y se instaura un arsenal. Y le ponía hace un rato el símil de que es el Cabo Cañaveral de la época, es decir, es lo más avanzado que va a tener España en este momento, tecnológicamente más avanzado. Y por lo tanto, hay que protegerlo. Y ya desde 1739 se está haciendo un plan de defensa que cierra toda la bahía y ahora sí que
este mamparo nos va a fortificar de tal manera que al final de estos años ya hay casi 300 bocas de fuego desplegadas entre cañones y obuses, es decir, entre tiro tenso y tiro curvo, de manera que hace inexpugnable. Aquí tenemos algunos planos donde se ve cada una de las baterías, los alcances y la cantidad de tiros. Fíjense, cada línea es un cañón, es el tiro de un cañón, es decir, era imposible entrar al puerto de Cartagena. Y desde esta área, desde el siglo XVII, desde mediados del XVII era imposible, pero ahora es totalmente imposible y así será pues hasta siempre, hasta el propio siglo XX. Seguimos avanzando y también se creó un sistema defensivo terrestre, una muralla de 5 kilómetros, una muralla que es muy criticada después porque al final dicen que no deja de ser pues, una muralla sin obra adelantada, desabaratada, sin obra adelantada, que prácticamente sirve para evitar un golpe de mano y el contrabando y poquito más. Y bueno, sí, y es un malecón para evitar que las margen de la ciudad, efectivamente, cuando se demuele la muralla, había tanta ganas en Cartagena de demoler la muralla que la primera de cambio fue que las inundaciones arrasaron la ciudad, pero arrasaron totalmente la ciudad y continuamente. Y que la muralla, pues, la mayor función que tenía era defensivo, pero como diferente a los desbordamientos. Y sí que tenía importancia los fuertes exteriores, sobre todo Atalaya, que es el fuerte que más hacia el exterior, y sí que ocupa una parte dominante y es el que, bueno, pues, por ejemplo, la guerra cantonal, cuando la ciudad cantonal, pues es cuando cae Atalaya, cae la ciudad. Y seguimos avanzando, les estoy hablando de un recorrido por esas tipologías y cronologías, perdón, de esa tecnología y de esas cronologías. Luego les voy a hablar de una tipología, porque no puedo hablar de las 600, pero creo que me paso. Bueno, pues esto es una torre que, como les decía, en la UNIVA se conserva en España. Es una torre a la Martello, está construida, esto lo encontré para mi tesis doctoral en los archivos de Gran Bretaña. El ejército británico se acantona en Cartagena, nos hacemos amigos, nos hacemos enemigos de los franceses, amigos de los ingleses, y ellos construyen en la cima de San Julián una torre que se llama la Torre Lamartero. La torre que podemos encontrar en tecnología en Estados Unidos, en Nueva Zelanda, en Australia, y es el modelo de torre de costa del Imperio Británico. Y aquí en la península de Yucatán es la única que hay. En menor casi que hay, británica, más, pero es la única que tenemos. Y está, como digo, en San Julián y se conserva. Pues una tipología también que es interesante. Y esto es lo que les decía, después de la Guerra de Independencia, se quejaban los ingenieros que hacían el informe, que habían sido muy listos los ingleses, que no se quisieron meter dentro de la ciudad, que hicieron que se demolieran todas las fortificaciones del frente de Levante, ¿cierto? Que los ingleses se metieron en Santa Lucía y se metieron en galeras y hicieron un camino de galeras al Empalmador y hicieron un atraque, un embarcadero, porque lo tenían claro que igual que éramos amigos, el día de mañana podíamos dejarlo. Y ellos querían tener su entrada a la vida. Bueno, pues las fortificaciones quedan arruinadas, España queda arruinada y no va a ser hasta mitad del 19 cuando hay un nuevo plan de defensa, es el plan de defensa de 1960, se conoce el plan defensivo de la península, isla y posesiones de adyacentes, y el primer plan defensivo es homogéneo a toda la península, incluso a Cuba, pero este tipo de fortificaciones las tenemos en Cuba, las tenemos en Santoña, en Ferrol, en Cádiz, en Cartagena, en Tarifa, es decir, son fortificaciones, es un modelo que el ingeniero general Antonio Ramón Zarco del Valle manda las comisiones de integración al extranjero para ver qué se estaba haciendo en Europa. Dos modelos, el modelo francés, que estaba adoptado, y el modelo alemán, que como les comentaba, para ver, y aquí cogemos el modelo alemán, que es el modelo de casamata para artillería para proteger. Esta que están viendo es una fotografía excepcional, esta es Podadera, esta es como acabó Podadera, es una fotografía del gabinete de modelos de la Academia de Ingenieros de Guadalajara antes de que ardiese, de manera que esto ha desaparecido, pero esto, fíjense cómo era, esta es hermana del fuerte de Navidad que hemos visto, fíjense lo pequeño es el fuerte de Navidad, pero esto con dos órdenes de casamatas, es decir, dos pisos de casamatas, que si fuéramos a Guadalajara, el orden inferior, parte de las casamatas de mitad del 19 se conservan. Bueno, pues eran muy espectaculares, eran pantallas. Aquí vemos incluso al fondo, estamos viendo todas las baterías. Bueno, muy bien.
¿Y qué sucede? Pues cuando esto se acaba en 1865, entra por ordenanza la artillería de retrocarga, de manera que la estructura arquitectónica no vale. Y en menos de 20 años hay que tirarlas todas. Afortunadamente, el Fuerte de Navidad se lo tira. Todas. Y aquí van a ver el cambio sustancial. Esta foto que la maqueta anterior era de Podadera, pues esto es Podadera. Esto es la misma que están viendo las casamatas de la mitad del disco, que las han conservado, pero la tiran, lo demuelen y meten unos cañones. Los cañones, 20 años antes, que tenían 3, 4 o 2 kilómetros de alcance, nos vamos al artillado Krupp alemán, piezas alemanas, que están teniendo 10 kilómetros de alcance. Pues estamos viendo el cambio tan significativo. Y hay un ingeniero que se llama Ramón Bascuñana, que precisamente estamos trabajando ahora, se está trabajando en la rehabilitación de una de las fortificaciones que se hace en este plan de defensa de 1890. Pues, es muy interesante porque la adaptación es la industrialización de la fortificación. Segunda revolución industrial, y ya no es la industrialización de la artillería, sino es la industrialización de la propia fortificación. Hormigón, acero, vidrio, es decir, todo, como les comentaba, este señor, este ingeniero militar, se va a la Exposición Universal de París y a la Exposición Universal de Barcelona, pide permiso en su hoja de servicio logística, pide permiso para las exposiciones y se trae todas aquellas ideas y aquellos materiales que puede aplicar en Cartagena en la construcción de las baterías. Y aquí están viendo, tenemos la suerte ya de tener una fotografía, y esto es una de las baterías. Esta es la batería a Casamatada de 1860 y cómo se ha demolido, y muy poquitos años después ya está artillada, esta finca Botiza Baja, está artillada por camiones. No son más de 20 años. De nuevo, insisto, cuando veamos una fortificación, lo primero que tenemos que preguntarnos no es cómo era, sino qué artillería tenía. Comprenderemos perfectamente su estructura. Y fíjense, estas son las piezas que se están desplegando en Cartagena, en el grupo, esos obuses Ordóñez, 4 centímetros. Y esto es lo que les comentaba, que esa revolución industrial no solo se aplica en Cartagena, esto es el antiguo Museo Nacional de Arqueología Subacuática, en la electrificación de todo. Este es el depósito de agua que da a toda la maquinaria, a toda la electricidad. Es decir, las primeras electrificaciones que se están viniendo a Cartagena, precisamente hay una central eléctrica, son además de última tecnología, bien importadas de Alemania, tenemos las características, hay información muy detallada, y para precisamente los proyectores de costa. Se empieza a iluminar toda la costa para buscar los barcos enemigos acorazados. Hay que tener los primeros proyectores de costa. Y seguimos avanzando. Como les decía, si yo tengo una batería que se han diseñado en el 18 para alcance de 2-3 kilómetros y sigo teniendo a principios del siglo XX, pero con cañones que alcanzan 10 kilómetros, es que prácticamente les voy a, son inoperativas, es que le voy a pegar a frente. Empezaron a buscar nuevos emplazamientos y ya se empiezan a buscar nuevos emplazamientos, y aquí he traído el de Roldán y el de la posición de Sierra Gorda, que después eran baterías antiaéreas en el plan de defensa de 1926, pero hoy día quien vaya allí podrá ver en Sierra Gorda todas las trincheras y todas las posiciones artilleras de que se están haciendo a principios del siglo XX para defensa, en este caso, de toda la zona del campo de Cartagena. Pues son posiciones que se han estudiado, se están viendo que es necesario sacar los cañones y los alcances ya, porque si no, la misma potencia de fuego tienen los barcos. Si tú no te llevas la línea de defensa kilómetros fuera, pues lo que van a hacer los barcos es prácticamente bombardear el arsenal, que era el objeto de todo esto. Y llegamos al plan de defensa de 1926, que todos conocemos, el plan Miquel. Y lo espero conocer muy bien, porque afortunadamente, a pesar de la desgracia de que muchas de las piezas fueron cortadas a soplete, aún conservamos la artillería de mayor calibre intacta, de manera que comprendemos la magnitud de esa obra, esa fortificación, con la artillería que se conserva, tanto los 38 con 1 o los 15 con 24 que se conservan por él. A mí me gusta, siempre que explico este plan de defensa y veo los cañones allá arriba, y digo, no, sí que los cañones aquí van a estar. ¿Qué hubo que hacer para subir desde la costa esos cañones allá arriba?
y les aseguro, están los planos de los caminos y demás por la habilidad topográfica hecha, que es una delicia ver todo el estudio topográfico de los ingenieros militares durante kilómetros que tuvieron que hacer para unos tubos de 17 metros los giros de las curvas y ser capaces de desembarcar el muelle de la Zoría, que va a ser centenario en muy poco tiempo, y pues se construye para eso, o el de Portman para desembarcar quizá la agua Sansón que tenemos, pues, toda la infraestructura para tener esos cañones allá arriba. Y también, como particularidad, toda esa arquitectura historicista, que es muy particular y muy particular de Cartagena. Cuando te vas a Ferrol o te vas a otro lugar o a La Mola, bueno, pues estás viendo que no es esta arquitectura. Aquí la particularidad de estas arquitecturas, que también es un valor añadido a ese patrimonio. Y llegamos a la Guerra Civil. Y como les he dicho, durante la Guerra Civil, Cartagena es la única base que queda en manos de la República y lo suficientemente alejada del frente terrestre, de manera que la defensa de tierra estaba asegurada, veremos cómo la asegura, marítima prácticamente se está haciendo las pruebas de planada al inicio de la Guerra Civil. De hecho, la flota nacional se acerca a Cartagena y se le dispara y ya no, es decir, los 38 con uno creo de Castillitos le hacen los primeros fuegos y no se acercan más porque saben que no pueden acercarse a Cartagena. ¿De dónde viene el ataque? Pues viene del aire. En la Primera Guerra Mundial ha entrado una nueva arma, es la aviación, y hay que defenderse de la aviación legionaria básicamente, italiana, que está su base en Palma de Mallorca, aunque también la Legión Fondo viene desde Granada, que cuando matan no sé por qué, es donde menos se espera, pero sí que viene y está bombardeando. ¿Qué hay que hacer? Pues defenderse. Entonces se hacen baterías antiaéreas, se están haciendo aeródromos, muchísimos aeródromos, en el Carmolí se hace de caza, es decir, de vuelo rápido, es decir, para interceptar. Son aviones muy modernos rusos y, como digo, alrededor de Cartagena, La Valencia, en Carmolí, Guadalajara, es decir, hay más de 10 o 12 aeródromos a lo largo de toda la zona para despegar. Se construyen fonolocalizadores, pues es decir, hay toda una serie de despliegue para. Y defensa, está la defensa, eso es lo que se conoce como defensa activa, y luego la defensa pasiva, que son los refugios. Con el ayuntamiento de los refugios, y nuestra sorpresa es que cuando íbamos por 82 dijimos, no sé si vamos pagando porque estos nos van a aparecer. Y es verdad que no es encontrar, es decir, que no tenemos la documentación, sabemos que es incautada. La documentación es incautada por el Estado Mayor en el 39 y no sabemos dónde está. Yo he ido varias veces a Ávila, que la están intentando, que hay posibilidad de que esté localizada todo lo que era la Junta Local de Defensa Masiva y yo tengo la esperanza de que aparezca. Porque los que hemos localizado son fácilmente identificables, pero es que se construyen en los sótanos de edificios, excavando en el monte particulares, y eso no podemos decir. Si no encontramos la documentación de la Junta de Defensa Masiva, no vamos a poder localizarla. Pero para que se hagan una idea de la magnitud de los refugios, todos estos puntitos rojos que están viendo son refugios antiaéreos. Hay capacidad para más de 30.000 personas. Se da una idea de lo que es una ciudad subterránea. Y para que se hagan una idea, los refugios que hacen la Armada son los más avanzados de toda España. Son estancos. Son con puertas, tienen sus puertas estancas, tienen su sistema de ventilación autónomo y tampoco es extrañar que estaban construyendo submarinos, de manera que había tecnología para hacer cosas estancas y aquí les he traído algunos de los planos y se ve, pues aquí está todo el circuito, los motores y esta es una de las puertas estancas que se conservan hoy día. Es decir, cuando entras a uno de estos refugios y te ves que las puertas están entreabiertas como se quedaron en su momento, realmente sorprende. Bueno, ya no le digo todas las inscripciones, zona de fuego, zona de peligro, zona de contención, es sorprendente. La Cartagena subterránea es realmente algo muy, muy sorprendente. Para mí ha sido uno de los trabajos que más he disfrutado y que más me ha sorprendido. Seguimos encontrando cosas, pero son cosas que trabajan. Y este es el plan de defensa terrestre. Muy poco conocido, pero va desde Almería hasta Alicante, hasta la zona de Guardamar Torrevieja, y es toda una línea
está por catalogarse. Yo creo, para mí, es el último gran trabajo que era de catalogación de hacer la región de Murcia. Son todos los núcleos de resistencia que desde Águilas, como digo, hasta esta zona se construyen. Conocemos pues búnkeres, tornilloteadoras, estas trincheras por toda la cadena, Alhama de Murcia, Turias, es decir, pero es también sorprendente, hay planos, hay documentación, como digo, es el trabajo que está por hacerse, todo el estudio de catalogación de este país. Y acaba la guerra civil. Y sorprendentemente, como les decía, hace poquito, voy a catalogar una colección fotográfica de una donación al Archivo Regional de un ingeniero de Bazán. Y bueno, pues me sorprendí realmente las obras que siguieron después de la guerra civil. Fue tan sorprendente que desde el siglo XVIII no se han hecho una obra tan potente en esta ciudad, como la que se aborda en estos 15, 20 años, porque veremos ahora que estas obras son retomadas también y continuadas por los americanos. Cartagena se bunkeriza, esa es la palabra. Todo se lleva a túneles. Túneles de petróleo, túneles de submarinos, túneles de torpedos, túneles de minas. Podríamos entrar en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues todo se mete bajo tierra. Cartagena tiene la experiencia de saber el efecto de la aviación y todo se mete bajo tierra. Todo el arsenal se transforma, se hace un paralelo nuevo, grada de construcción. Eso es cosa sorprendente en plena posguerra. Es decir, un país arruinado por una guerra de 3 años, es sorprendente. Aquí tienen los planos, las maquetas de todo este nuevo dique, que no sé, pero si se llegan a construir la grada de construcción, se amplía este dique, y bueno, pues todas son las maquetas de esa gran transformación. Y esta es una parte de esa colección de fotografías que digo que es sorprendente, pues toda la base submarino, se construye el dique de la Granita Grande. Yo no sabía que el de Sombreras es un dique militar y que lo construye, se le cede a la refinería de petróleo de los 40, en la segunda mitad de la década de los 40, pero es un dique militar, es decir, que se construye un dique en Sombreras, es decir, una base en Sombreras, una base en la Granita. Es decir, realmente, y bueno, hay una colección fotográfica enormemente interesante, si alguien está interesado le puede dar las referencias. Y como digo, aquí tienen, este es el túnel de San Pedro, es decir, un túnel que se mete, esta es la construcción también de esta colección fotográfica, que se mete en 100 y pico metros, y ahí a los pies de la atalaya hay otro, es decir, que no son para combustible. Que la labor que en estos 10, 15 años que se hace de perforación de todos los montes para bunkerizar la ciudad, pues es otra cosa que está sin estudiar, está sin estudiar porque muchas de estas edificaciones son operativas hoy día. Y los americanos, a partir del 53, cuando hacemos los convenios y demás, siguen construyendo, siguen desarrollando estas infraestructuras para la ciudad, de manera que esto lo dejamos para otra generación que trabajen a partir de toda esta. Bueno, Ángel Alcaraz está trabajando, que me ha facilitado información del tema de la época de los americanos, que es interesantísimo todo lo que hacen aquí en Cartagena. Y bueno, pues esto es lo que les digo de la utilización, los túneles de submarinos, el proyecto de túneles. Fíjense lo que era el proyecto original, solo se hacen estas dos, pero fíjense lo que era el proyecto original de mejorar, y los túneles ahora mismo los tenemos vueltos a colmatar de tierra, los túneles, una monumentalidad, y como digo, es posible. Y me voy a la última parte de ese pasado, que quiero hablar de tipologías. En esta catalogación, que llevamos más de 600 elementos, estas son las tipologías que hemos ido determinando. Y yo les he señalado aquí esta, porque voy a hablarles de una, les voy a hablar de Cristian. Para la gente que es de fuera, para la gente de Cartagena, esto no lo conoce. Yo creo que nadie lo conoce y es inédito. Es inédito y es fruto de una casualidad que me abre la misma investigación y he querido, pues, como significativo, siendo un día, el Día Nacional de los Castillos, pues darlo como primicia. Muchas veces los investigadores guardamos las cosas, que en este caso, ahí va para el mundo. Y les voy a hablar de una batería, una escuela de prácticas o batería doctrina. En 1625, Felipe III dice que en Cartagena se establezca una escuela de artillería de mar. No sabemos dónde está, pero lo que sabemos es que en el siglo XVIII había una batería doctrina.
Es decir, los que iban en los barcos solo disparaban cuando estaban en los barcos, pues no. Las tripulaciones iban a tierra y tenían su lugar de entrenamiento. Y esta es la batería doctrinal. ¿Y dónde está esto? En Santa Lucía. Esto se llama un espaldón. Aquí es donde estaban los cañones puestos y donde se hacían los disparos. Y esta es donde estaba la batería doctrinal. Como digo, desde el siglo XVII, yo creo que es la del XVII, pero se reconstruye y encuentro este plano. Y verán todo esto por donde viene la investigación, es decir, la curiosidad. Y dice en un documento que encuentro, dice, la expresada batería es para eso que consistía en el espaldón, que aún actualmente existe, lo he marcado, en un trozo de costado de navío con sus 3 portas y sus cubiertas alta y baja, en 3 esplanadas para cañones de ejército y en 3 para lanceros. Es decir, en Santa Lucía había la sección de un barco, cada uno una, con sus portas, con los cañones, en batería. Y si no me crees, ahí está la sección del costado del barco con su porta, con la batería baja y con la batería alta. Bien, ¿y a dónde disparaban estos cañones? Cabezo de las balas. Ya sabemos por qué en Santa Lucía se llama el cabezo de las balas, porque era durante el siglo XVII hasta prácticamente mitad del XIX, donde iban a dar todos los cañonazos. Entonces, las balas, o las balas de mortero, o la bala maciza, de manera que aquello estaba lleno de balas, y el topónimo sabemos que es el cabezo de las balas. Pero sigo avanzando. Esto desaparece porque el tranvía Unión Cartagena saca un ramo a la fábrica de Padrino, a la fábrica de Santa Lucía. Y entonces, pues, se amortiza y la Armada se queda sin un lugar donde poder hacer sus prácticas de tiro. Y entonces dicen que nos cedan o que nos dejen utilizar la que tenía el ejército, porque el ejército tenía otra. ¿Y dónde estaba el ejército? Bueno, pues aquí es donde empieza todo con la investigación y donde empieza la curiosidad. Esto es un vuelo de 1928, un vuelo de Ruiz de Alta. Y yo lo utilizo mucho porque está digitalizado y puedes hacer zoom y tiene muchísima calidad para ser del año 28. De hecho, los del americano y demás tienen muchísima menos calidad que este de Ruiz de Alta. Bueno, pues esto que les he marcado en un cuadrado, me puse a hacer zoom. Esto qué cosa más rara que es. Esto qué cosa más rara, sigo haciendo zoom. Y me voy acercando en este rectángulo y empiezo a ver un reviente, una fortificación poligonal. Todo esto que estoy estudiando de materiales doctrinales y todo esto viene por esta fotografía. Y me voy a buscar la documentación y a planos y me encuentro algo que hice aquí como escuela práctica de artillería. Es decir, aquí eran los de la Armada, los de la Marina, los de Santa Lucía, los del Ejército lo tenían aquí, de Londón, Torreciera. Y lo que hacían aquí eran las escuelas prácticas de artillería en los ingenieros de Cartagena y decían, vamos a hacer la escuela práctica durante una semana o 2 semanas y vamos a diseñar un reviente, vamos a hacer un baluarte, vamos a hacer una fortificación provisional. Y entonces se hacían los planos y estos ingenieros se ponían a hacer una fortificación provisional. Entonces, ¿qué hacían? Que lo que estamos viendo desde esa fotografía aérea es la fortificación. ¿Qué sucede? Porque esto ya no existe, porque encima está la fábrica de manera de zinc. Pero bueno, ahí lo tenemos, otra nueva tipología que apareció por esa curiosidad, esa cosa extraña de esta fortificación. Y buscando ya qué pasaba por ahí, que son cosas materiales, porque no te dejan resto, pero en la Torresera, es decir, si los de artillería, los de ingenieros tenían sus campos de instrucción, también a la infantería. Por lo tanto, la infantería tenía su campo de instrucción. Y esta es una que me encuentro en un anticuario, una fotografía de anticuario, que la compro, y es en la Torresera, y son ejercicios de la escuela práctica de infantería que están haciendo en Cartagena. Bueno, pues estamos viendo con una serie de tipologías no conocidas y difíciles de identificar. Y aquí tenemos, seguimos evolucionando, ya he seguido estudiando y estamos viendo cómo este campo de instrucción, cuando se hace la fábrica, bueno, antes de que se haga la fábrica, pasa a Pentegorra, con ese polígono de tiro. Vamos viendo cómo estos espacios siempre han sido necesarios, nada estudiado, poco documentado. Y con esto podría hacer 600 referencias a cada una de esas tipologías, que
que les digo que hay algunas igual de interesantes. Pero bueno, he querido traer esta para que vean muchas veces de un dato cómo encontramos información muy interesante de una época. El presente. Pues el presente es complicado. En los años 90, a mitad de los 80, Cartagena, España entra en la Unión Europea, entramos en la OTAN, hay una reconversión industrial, hay una reconversión militar. Plan Norte, la artillería de costa desaparece y no de la mejor manera. Y nos encontramos de repente que aquello que había sido para la defensa nacional, pues nos encontramos que, pues sí, ahora son bienes de interés patrimonial, es decir, no han tenido ese valor patrimonial porque ha prevalecido el interés de la defensa. De manera que nos encontramos con decenas de edificios que han sido amortizados y una cuestión también muy compleja es que de un solo propietario, que es defensa, pasamos a tener muchísimos propietarios que van cambiando periódicamente. Es decir, hace 2 meses, propiedades de defensa han pasado a ser del ayuntamiento, es decir, que o propiedades del Ministerio de Medio Ambiente, o como se llame, o transición, como se llame, bueno, pues han pasado a Repsol. Bueno, pues Repsol se ha quedado cabo de agua, así que las propiedades, y esto es complejo, ¿no? Bueno, pues yo siempre digo que en Cartagena, habiendo 600 referencias, no sé mucho lo que hay que hacer, pero se ha hecho mucho. En Cartagena ha hecho muchísimo. Esto está el año 2021, son 46 intervenciones. Son decenas de millones de euros invertidos en el patrimonio militar de Cartagena. Pero decenas de millones. Es muy considerable. Y ahora vamos a ir viendo algún recorrido. Bueno, pues el Ministerio de Transición ecológica, demográfica, ecológica y reto demográfico, bueno, el antiguo Ministerio de Fomento, bueno, se quedó las baterías de costas. Yo coincido con lo que decía Pablo, la ley de costas debería tener determinadas excepciones porque son muchísimos bienes de interés, muchísimos BIC que hay en la costa, y lo que no podemos hacer es decir, no le damos uso, no le damos nada, porque lo que no se le da uso difícilmente tiene una conservación. Entonces, con todas las garantías legales, con todas las garantías patrimoniales, con todas las garantías, pero se debería revisar la ley de costas para ver qué uso se le puede dar a estas fortificaciones. Hace un mes nos explicó en un Instituto de Patrimonio Cultural de España un curso que nos hablaba de Interrocat, de la batería de Interrocat de Mallorca, que es una intervención de éxito, es de 5 estrellas, y bueno, pues nos hablaban de los problemas que han tenido, porque además es un espacio natural, pero al final no lo han conseguido. Es importante. La Armada, el Ministerio también tiene su patrimonio, el Museo Naval, el Museo Militar y el Arsenal están haciendo obras. Yo les adelanto, en el Arsenal, por parte del actual almirante, hay una intención firme de patrimonializar el Arsenal y de abrirlo al público. Ya se está abriendo la noche de los museos este año. Estamos haciendo ya un trabajo de señalética que va a estar en unos meses ya ejecutada. Se va a musealizar el paradero de Marruecos y se quiere hacer un centro de recepción de visitantes. Es decir, hay una intención por parte de la Armada de patrimonializar el Arsenal. La Universidad Politécnica, es decir, que son inversiones multimillonarias, es decir, recuperar este patrimonio militar, estos cuarteles sobre el hospital, que son multimillonarios, estamos hablando posiblemente de 35 o 40 millones de euros en inversión, más el mantenimiento, el uso de la mantenimiento. También es importante, como otras actividades universitarias como en Alcalá que han recuperado también su patrimonio militar para uso docente, pero también los Dolores. La Universidad Católica de Murcia también tiene la antigua batería antiaérea de los Dolores. Autoridad portuaria que también está, hemos visto ahora cuando veníamos del paro de Navidad como toda esa carretera que se está habilitando para que sea un paseo que lleve de faro a faro. Bueno, pues toda la zona del Palmador va a trabajar la autoridad portuaria. Yo espero que 2 de las baterías que hay allí, la de Salvas y el Apostolado, se recuperen y están cubiertas de esto, es decir, bueno, que sean recuperables. Entonces, pues también está haciendo ahí un camino acá a la cortina. Bueno, y luego iniciativas particulares que yo creo que también hay que incentivarlas. Miguel Guillermo en ecoturismo, Cabo Tiñoso, en los cuarteles de Cabo Tiñoso, ha hecho una labor muy importante y yo creo que es digno de escucharle y de que comparta su experiencia. Yo invito a la asociación a que dé una charla sobre los cuarteles militares y la rehabilitación porque merece la pena. Incluso aquí in situ
merece la pena de ver cómo una persona ha hecho el esfuerzo de recuperar un patrimonio militar y no ha sido fácil. Es decir, que una persona de iniciativa privada que tenga dinero no te aguanta el dinero tanto tiempo, es decir, lo que hace es mover el dinero. Pues yo creo que también está bien. Y el ayuntamiento me ha dejado para el último porque realmente es que más patrimonio militar gestionar ya de eso y sobre todo a partir del convenio que se ha firmado con la empresa. Les traigo las fotos del fuerte de Navidad para que vean el tema de la rehabilitación. Esto es como estaba el camino antes, cómo quedó, las cubiertas, las casamatas para artillería, lo mismo, cómo se limpiaron, cómo se arregló las casamatas. Esto es el patio de armas, como también estaban antes y después, los dormitorios o el interior de las casamatas, piedra a piedra. Aquello fue un trabajo piedra a piedra de cada una de las casamatas, se fue limpiando el estado original y cómo estaba la cocina, como intervenimos. Y he traído estas, la ha facilitado Ángel Alcaraz, el director de la obra, que es significativo que esta es Navidad y esto es San Leandro, se está recuperando y dentro de muy poquito va a ser visitable y que de nuevo a mí me parece una intervención metodológicamente impecable y que los resultados están siendo magníficos. Aquí hay parte de equipo técnico que está participando, que es una intervención concienzuda y metodológicamente muy importante. Y es una base muy importante porque aquí hemos visto el fuerte de Navidad, estamos viendo el siguiente salto, es decir, después de la batería de Navidad, el siguiente modelo de fortificación es esta, de manera que va a venir muy bien para explicar esa evolución. Y esta es, que también me la ha facilitado Ángel Alcaraz, bueno, pues la prueba de luz, la pista que va a tener estos focos de luz de las casamatas proyectando la luz. La imagen de la bahía de la entrada de la Lorana va a cambiar sustancialmente. Yo también invito a la asociación que dentro de unos meses, cuando esté inaugurado, que inviten al equipo técnico de Ángel Alcaraz y al resto del equipo técnico a que dé una charla de lo que ha sido la rehabilitación, porque merece la pena. Y como último del ayuntamiento es esto, es decir, es el reto a los que nos enfrentamos, se enfrenta la ciudad a 90 hectáreas con una parte considerable de fortificaciones. Y, hombre, la consecuencia es importante. Es decir, yo creo que para nadie es discutible que la Cartagena de hace 20 años nada tiene que ver con la Cartagena de ahora. Es una Cartagena que la gestión del patrimonio arqueológico está en marcha, nos encontramos en el Teatro Romano, es decir, es una ciudad que patrimonialmente ha puesto su patrimonio en valor, lo está poniendo. Yo creo que ahora le toca a este patrimonio militar, ya que una buena parte del patrimonio arqueológico está ya en marcha, el teatro, el parque arqueológico del Molinete. Bueno, pues, ¿qué hacemos con este patrimonio militar? Es lo importante. Yo creo que podemos hablar de casos concretos, pero yo es que me niego a hablar de casos externos a Cartagena. Me quedan 5 minutos. Casos externos a Cartagena, ¿no? Porque no tenemos siempre que aprender, no hay que ir a andar de sobrado, pero es verdad que aquí llevamos más de 20 años, 25 años de experiencia de gestión de patrimonio y somos un referente a nivel nacional e internacional de la gestión de patrimonio. En casa de Herrero mucha de mano, pero es que es así, de verdad. Créanme que la gestión que se está haciendo del patrimonio en Cartagena, en cuanto a modelo de gestión, es brillante. Y ciudades que han apostado por modelos de gestión, estamos viendo pues los consorcios militares de Jaca, o estamos viendo el de Figueras, o estamos viendo el consorcio de Mahón, y esta que tienen ahí es Enderrocal. Es Enderrocal, que yo les animo a que vean lo que es ya no le digo vayan a alojarse porque yo no se lo doy cuenta en esto, pero que vean lo que ha sido la rehabilitación de esta batería de principios del 20, que es un modelo de intervención sobre una batería de costa del siglo XIX-XX y que yo espero que ese modelo Palma de Mallorca, en la bahía de la Palma de Mallorca. Y tenemos también en Menorca, Reina del Rey, otro modelo, o Ferrol, o Pamplona apostó por recuperar sus fortificaciones y ya es premio Europa Nostra. Es decir, han tenido claro que ese era el camino y un camino largo, de 20 años, era 3 o 4 años de un plan a 2030 y lo van a cumplir, pero ya
Premio Europa Nostra y han cambiado la fisonomía de la ciudad, de la ciudadela, de toda la zona. Y por pues es interesante. Pues nosotros, como digo, tenemos un modelo de éxito, donde nos encontramos gracias a un modelo, que es una fundación, Teatro Romano, que ha sido la que gestiona y ha dado lugar a que estemos hoy día aquí y que siga además interviniendo, que se sigan haciendo intervenciones, o Fundación Sierra Nevera, son también elementos de gestión que están permitiendo poner en valor un patrimonio que por sí mismo sería muy libre. Y tenemos Cartagena Puerto de Cultura, Puerto de Cultura, que va a cumplir 25 años, es la marca del éxito de Cartagena. Pues son más de 40 personas trabajando en patrimonio y bueno, pues está gestionando este patrimonio. Yo creo, personalmente, que toca que Cartagena Puerto de Culturas, es decir, igual que ha tenido su modelo de gestión, pues desarrolle un modelo de gestión para el tema del patrimonio militar. Y creo que la propuesta debe ir encaminada, porque además no vamos a inventar nada, pero es una cuestión además de sentido, un poco de aplicar un poco de sentido común, a un plan de gestión basado en programas. Hay un programa que es fundamental, el programa de cooperación entre propietarios. Es decir, lo que antes era un propietario ahora son 10 o 12. Y cada propietario en un momento determinado puede hacer la intervención a su criterio, con su modelo, o no hacerla. Si al final, como para Cartagena Puerto de Cultura, que en sus inicios tuvo una serie de patronos o una serie de entidades administrativas que participaron, bueno, pues en este caso yo creo que en ese consorcio, en ese grupo, deberían estar todos los propietarios que tienen propiedades y que además tienen dinero. Es decir, el ayuntamiento por sí mismo es incapaz, no puede lograr este patrimonio, es imposible. Y yo creo, bueno, adentro eso no va a tener ningún tipo de problema, Ministerio de Cultura. Pero si al final cada uno de estos propietarios en este consorcio hay una aportación económica, 200, 300.000 euros, estamos hablando entre 9 y 10 propietarios, estamos hablando que ese consorcio podría dotarse entre 2 millones, entre 1,5 millones, 2 millones al año. Y esto no es imposible, es decir, 200.000 euros también se puede tener el Ministerio para nuestra infraestructura. Está desarrollando una directora que ha invertido a 200.000 euros. Es decir, al final lo que hace falta es que haya un constructo que todo el mundo entienda que independientemente de quién sea el propietario, es un patrimonio y que todos, pues haya un plan de gestión con una serie de programas. Y yo ya, como digo, voy acabando. Y a mí el que me parece más importante es la cooperación de instituciones. Hablaba con Juan Lorenzo que un determinado propietario, pues lo que decide es en los glacis plantar árboles, porque su objeto es medioambiental. Error, en los glacis no se plantan árboles. Es decir, no es el criterio de intervención. Entonces, deberíamos coordinar y consensuar cómo intervenimos sobre ese patrimonio. Es muy importante. Y tenemos experiencia concreta ya de años acumulados de cómo intervenir sobre ese patrimonio. Y pues lo que tenemos que hacer es que sea un modelo de gestión integrador que va a determinar uso, que va a determinar una misma planificación y que establezca, como digo, las vías de financiación. Esto ya se ha hecho en Cartagena. ¿Y qué llevaría esos programas? Programas de conocimiento digital. Es decir, seguir conociendo y catalogando e inventariando ese patrimonio militar que nos queda por catalogar. ¿Y qué más tenemos que hacer? Programas de protección. Si se están haciendo los planes directores, se está haciendo un plan director general y genérico del Ministerio de Cultura de 29 lugares. Bueno, pues hay planes directores también particulares, se ha hecho de Moros, se ha hecho de Peñacerros, pues ir haciendo planes directores particulares. ¿Qué nos va a conseguir? Pues una protección activa de esos bienes patrimoniales, nos va a hacer tener conocimiento, conservación proactiva, establecer pues toda una serie de elementos de acceso al ciudadano, es decir, algo que son cosas que son fundamentales. Y además, que para todos los planes directores son herramientas ya de trabajo indiscutibles. Es decir, cualquier intervención sobre un bien patrimonial es un plan director. Y a partir de ese plan director, programas de conservación. Es decir, empezar a formar a quien tiene que intervenir. No necesariamente las personas que intervienen tienen la capacidad o la formación de intervenir sobre ese bien patrimonial. Porque yo puedo ser un
ingeniero o un arquitecto de una empresa que trae a través del Ministerio de Transición, pero que le encarga el proyecto, y hablo de un caso concreto real, el cual dos arquitectos que han encargado el proyecto vienen a una conferencia y no es para enterarnos un poco de que es el patrimonio de la Cartagena, porque tenemos que redactar un proyecto que nos ha encargado para esto. Entonces, claro, ¿no? Es decir, bueno, pues formemos a la gente que tiene que intervenir, pero ya no solo a los técnicos, sino también escuelas escuelas, talleres, es decir, especializados en restauración. ¿Sí? Muchas veces las propias empresas, ¿no? que cuesta mucho trabajo encontrar empresas con capacidad técnica para poder intervenir, ¿no? Y que tengan personal cualificado. Eso es un grupo. Yo creo que es la mayor. Encontrarte una empresa adecuada es la mayor suerte que puedes tener. Bueno, pues todo esto. Pero esto yo creo que beneficia a todos, nos beneficia a todos, es decir, a los ingenieros que tienen que en el arsenal hacer un proyecto de intervención y que no son técnicos en patrimonio, tienen la mejor de la voluntad. Si tú le dices que se le va a dar una información, estupendo. Es decir, cualquier persona que le digas que le vas a dar un apoyo, información, va a ser estupendo. Es decir, no resta, es decir, suma, pues me parece fundamental. Y ya voy a acabar. Y un programa de comunicación es importante. Estamos diciendo que tenemos uno de los patrimonios más importantes del Mediterráneo español. Bueno, del Mediterráneo español el más importante. El conjunto fortificado más importante. Yo creo que les ha quedado claro con el recorrido que he hecho que tenemos el conjunto. Y posiblemente del Mediterráneo, pues posiblemente sean de los 5 o 6 lugares del Mediterráneo que tienen un patrimonio con esta entidad. Es decir, no vamos a comparar la fortificación de Cartagena con Malta. Es decir, porque Malta es ingente, pero el conjunto hace que sea excepcional. Bueno, pues también necesitamos empezar a divulgar que la gente empiece a conocer todas estas de sitios web, de publicaciones, que también se están haciendo. Y a mí lo que me parece más importante por la nación social, que esto esté lleno, es el reflejo del interés, es que la gente tiene interés en el patrimonio militar, lo tiene. Y en Cartagena hay experiencia de éxito. La Ruta de las Fortalezas son 5.000 personas haciendo deporte ya no solo en un día concreto, sino ya a lo largo del año entrenan por esa ruta que se ha creado. Entonces, bueno, toda esa acción social, la labor que hace Aforca, específicamente de llevar y a los socios a hacer visitas a las fortificaciones, yo creo que también es muy importante esa participación. Y se está haciendo. Es que no estamos hablando de nada que no se está haciendo. Y de esto de que le he hablado, ya me quedan 2. Era 1 hora y me voy a pasar 3 minutos. ¿Y de qué les estoy hablando? Pues les estoy hablando de las 5 Cs del patrimonio mundial. Lo que le he dicho, los planes son las 5 Cs del patrimonio mundial. Es decir, conservación, comunicación, credibilidad, creación de capacidades y participación en la política sobre las comunidades. Eso es lo que la UNESCO pide a un lugar para ser patrimonio de la humanidad. Es decir, que potencie esos 5 puntos. De manera que hemos visto que son 5 planes que estamos desarrollando y que se están desarrollando, que no han partido de cero, que ya hay un montón de cosas hechas, es decir, que estamos trabajando en esa línea. Y precisamente, Cartagena estamos trabajando en una muy incipiente en que pueda ser adoptada, que sea patrimonio de la UNESCO. Y acabo con esta reflexión. Que Cartagena sea patrimonio de la humanidad no es el objetivo. No es el objetivo. Será la consecuencia. La consecuencia del desarrollo de esos planes. ¿Podemos ser patrimonio de la humanidad? Pues lo podemos, pero no lo sabemos. Pero desde luego que sea la consecuencia, no que sea el objetivo. La consecuencia de una gestión, de un plan de gestión que desarrolle todos esos puntos. Bueno, pues de esta manera hemos hecho un recorrido por el pasado, por el presente y por el futuro. No sé si dentro de unos años, en el futuro, hablaremos de presente. Espero que haya sido su interés y que se vayan con una idea del patrimonio militar de Cartagena actualizado. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Perdón, una pregunta. ¿Por qué Fuerteventura? No lo sé. Le da el nombre el accidente solar, pero es la punta de Navidad. Previamente era la punta de Navidad, la punta de Trincabotitas, pero ¿por qué se le dio la punta de Navidad?
Hay un carro rojo. No hemos encontrado nada que... Bueno, pues chicos, yo creo que podemos cerrar. Darle las gracias también a Juan Lorenzo, que estaba por ahí de Aforca, que nos ha acompañado. Y sí, por ahí lo veo. No se ha ido todavía. Seguro que le ha gustado la conferencia. A Pablo, a Elena, a María José, pues gracias a vosotros. Y como no, a José Antonio, que nos ha dedicado todo este tiempo y todos sus conocimientos. Y efectivamente estoy de acuerdo en decir, el patrimonio es muy importante, hay que defenderlo, pero hay que difundirlo y también hay que disfrutarlo. Ahí estamos nosotros, ¿verdad? Amigos de los castillos, para disfrutarlo, para difundirlo y para defenderlo. Gracias a todos. Hasta siempre, Cartagena. Cartagena. Muy bien, Elena, no te voy a ver el viernes, mala. Me lo imagino que vamos a estar iguales. Me parece que va Pablo. Pablo va seguro, porque tú vas este viernes, ¿no? Sí. A ver dónde me mandéis. No, yo no te mando, te ha mandado Noelia, me parece.